Ecuantena 1030 AM, la radio de la familia. Todos bailan y sonríen, es música de la buena. Cada canción me llena con alegría en cada escena. Ecuantena, la radio de la familia, siempre alegre, siempre activa, nos une en cada melodía. La radio que todos oyen con alegría. Radio Ecuantena 1030 AM, la radio de la familia. Vamos constantemente cambiando con el paso del tiempo. Nos hacemos mejores porque es lo que te mereces. Tenemos los mismos sueños y los mismos ideales que tú. Siempre a la vanguardia, siempre actuales, siempre contigo. Desde Guayaquil, Ecuador, Ecuantena 1030 AM, siendo siempre la radio de la familia. Programa de clasificación A, apto para todo público. En cumplimiento con la Ley Orgánica de Comunicación, indicamos que las opiniones vertidas en este espacio no son de responsabilidad de Ecuantena, sino de exclusiva responsabilidad de quienes lo emiten. Es momento de ponerte al día. Aquí comienza Noticias 1030. Noticias 1030. Lo más relevante del acontecer nacional e internacional. Con la conducción de Evelyn Cadena y Boris Lorenti. Noticias 1030. Noticias 1030. Muy buenos días, Ecuador. Les damos la más cordial de las bienvenidas a su programa Noticias 1030. Quien les habla, Boris Lorenti, les dice gracias por estar aquí en una emisión especial. Hoy es viernes 2 de mayo, sin embargo, es un feriado nacional por el Día del Trabajo. Y en virtud de esta fecha, pues vamos a hacer un recuento, un repaso histórico de cómo llegamos hasta este día. ¿Por qué celebramos justamente el 1 de mayo? ¿Cuáles son las reivindicaciones sociales? ¿Por qué hay marchas en homenaje al trabajador, a usted, a mí, a quienes todos los días a través de nuestro sacrificio engrandecemos el país? Ojo, cada vez somos menores porque la cifra de empleo adecuado va en reducción, va bajando, pero aquí estamos luchando, peleándola para sacar adelante el país. Así que todo el programa va a estar girando en torno a este tema. Por ejemplo, vamos a hacer un análisis de la reforma laboral para la jubilación patronal, que también le afecta a usted, me afecta a mí, le afecta a todos quienes tienen o tenemos trabajo adecuado. Así que, dicho esto, vamos con el desarrollo de las noticias. Entonces, lo primero, ¿qué se celebra en este día? El Día del Trabajo. Ok, pero ¿por qué? ¿De dónde viene esta celebración? Vamos a hacer un recuento histórico, remontarnos en el pasado hasta llegar aquí, al presente. El Día del Trabajo se celebra cada 1 de mayo en diversos países alrededor del mundo. Es una ocasión especial dedicada a reconocer las luchas, conquistas y derechos adquiridos por la clase trabajadora a lo largo de la historia. Esta conmemoración tiene sus raíces en las históricas manifestaciones obreras del siglo XIX, destacando la huelga que tuvo lugar en Chicago en 1886, donde se exigía una jornada laboral de 8 horas. Y usted va a decir, ¿jornada laboral de 8 horas? Sí,
porque antes no existía un mínimo en la jornada laboral. Antes se trabajaba 10, 12, 14 horas y por el mismo salario. Los acontecimientos de aquellos días marcaron un antes y un después en el movimiento obrero, dejando una profunda huella que perdura hasta nuestros días, denominándolos mártires de Chicago. El Día del Trabajo trasciende la mera celebración de un feriado. Simboliza el recuerdo vivo de aquellos que lucharon por condiciones laborales más equitativas, salarios dignos, seguridad en el trabajo y el respeto a la dignidad humana. En muchas partes del mundo se llevan a cabo marchas, eventos conmemorativos y actividades culturales que resaltan tanto los logros alcanzados como los desafíos que aún persisten en el ámbito laboral. Ahora bien, ¿y quiénes son esos mártires? Es aquellos que cayeron en Chicago en 1886. A ver, ¿por qué en esta fecha? Porque un grupo de sindicalistas estadounidenses fueron condenados a muerte tras una huelga que se realizó en 1886, que exigía la jornada laboral de 8 horas. A pesar de que las pruebas en su contra eran escasas y el proceso judicial estuvo lleno de irregularidades, estos trabajadores fueron ejecutados, convirtiéndose en símbolo de la lucha obrera. Trabajadores que estamos viendo en imágenes para quienes nos siguen a través de las redes sociales. Me refiero a Facebook, YouTube, Instagram, X. Desde entonces, el 1 de mayo se transformó en una jornada emblemática para los trabajadores, especialmente en las naciones industrializadas, donde se exigía no solo la jornada de 8 horas, sino también mejores condiciones de vida. 8 horas para trabajar, 8 horas para el ocio y 8 para el descanso, o sea, el sueño. En algunos países como Rusia, la celebración no se oficializó hasta después de la Revolución de 1917 y la creación como tal de la Unión Soviética. Recuerden, ya no existe, ahora volvió a ser Rusia. En otras naciones europeas como España, Portugal o Francia, el reconocimiento de la jornada laboral de 8 horas llegó en 1919. Sin embargo, en muchos otros lugares, los avances laborales no se concretaron hasta bien entrada la década de 1920 o incluso más adelante. Ese es el marco teórico, el marco referencial, el marco histórico de la celebración. Pero vamos a repasar cómo se vivió, cómo se empezó a celebrar esta fiesta en Ecuador. Y estamos hablando no de ahora, estamos hablando de hace ya un siglo. Entonces, el Día Internacional del Trabajo en Ecuador es una historia de luchas y conquistas. Las primeras conmemoraciones oficiales se remontan a las décadas de 1910 y 1920, coincidiendo con el surgimiento de las organizaciones obreras aquí en nuestro país. En la ciudad de Guayaquil, aquí en nuestra querida perla del Pacífico, como principal puerto y centro económico, fue escenario de las primeras manifestaciones significativas en esta fecha. Un momento crucial en esta historia fue la trágica masacre del 15 de noviembre de 1922, donde cientos de trabajadores fueron asesinados durante una protesta masiva. Este evento, aunque no ocurrió en el 1 de mayo, intensificó la importancia simbólica del Día Internacional del Trabajo en el país, convirtiéndolo en una fecha para honrar también a los mártires ecuatorianos. La Revolución Juliana de 1925 marcó un punto de inflexión, estableciendo las bases para las primeras legislaciones laborales serias en el Ecuador. Posteriormente, la creación del Ministerio del Trabajo recién en 1938 y la promulgación del Código del Trabajo en el mismo año consolidaron muchas de las demandas por las que los trabajadores habían luchado durante décadas. Estos logros dieron un nuevo significado a la celebración del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, celebrado también en el Ecuador.
Durante la segunda mitad del siglo XX, el 1 de mayo se consolidó como una fecha de movilización masiva. Las centrales sindicales ecuatorianas como la Central de Trabajadores del Ecuador o la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas y la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres convirtieron esta fecha en un momento de unidad y de reivindicación. A ese entonces es el marco histórico desde cuando se empezó a celebrar la fecha, el 1 de mayo, aquí en nuestro país. Pero eso es un dato histórico, un dato que ya ahora cabe en la anécdota. Pero vamos a ver cómo se celebra actualmente, ahora, en 2025, esta fecha que a nivel internacional pues moviliza masas buscando pues celebrar esas reivindicaciones sociales. Entonces, en la actualidad, el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, aquí en Ecuador, se presenta en múltiples dimensiones. Por un lado, mantiene su carácter reivindicativo con manifestaciones organizadas por sindicatos y movimientos sociales que recorren las principales ciudades del país. La tradicional marcha que culmina en la Plaza de San Francisco, en el caso de la ciudad de Quito, o la concentración en el Parque Centenario, en el caso de la ciudad de Guayaquil, son ejemplos vivos de esta tradición. Por otro lado, para muchas familias ecuatorianas, el feriado representa días de descanso que permiten disfrutar pues, en la comodidad del hogar o haciendo un viajecito. Los destinos turísticos nacionales suelen reportar alta ocupación durante este fin de semana, especialmente cuando se aplica la política de feriados puentes, como es el caso pues, de ahora. Pues. El 1 de mayo fue ayer, pero el día de asueto es hoy, viernes 2. Los medios de comunicación, así como nosotros, hacemos especiales para transmitir la importancia de esta fecha. Y también desarrollamos espacios donde se debate acerca del empleo, salario básico unificado, informalidad laboral y nuevas modalidades de trabajo. El gobierno ecuatoriano y diversas instituciones suelen aprovechar esta fecha para anunciar políticas laborales o presentar informes sobre la situación del empleo. En este sentido, recordemos que antes de ayer la ministra del Trabajo dijo que sí van a revisar la reforma laboral y que van a formar un comité de trabajadores que en 30 días van a analizar la situación y que dentro de 120, o sea, en 3 meses, van a presentar el borrador a la Asamblea. Pero ese tema vamos a conversar en un instante. Por ahora es momento de hacer nuestra primera pausa comercial, no sin antes decirles que EICORP es una empresa especializada en servicios de diseño, construcción y mantenimiento de todo tipo de infraestructuras como complejos y naves industriales, además de vías u edificios. Usted puede contactarse a EICORP en el siguiente número: 098-831-8102. Les repito, 098-831-8102. Con esta recomendación, y teniendo allí en pantalla para quienes nos siguen en redes sociales, nos vamos al primer corte comercial. Pero al regresar, vamos a revisar cifras de empleo adecuado, informalidad, cuáles son las reformas laborales, cuánto le deberían a usted pagar si es que le tocó trabajar en feriado, además de cómo va a ser el desarrollo comercial, bancos y afines. Entonces, volvemos. Quédense con nosotros. Inicio del espacio publicitario. Vive la pasión de la Liga Pro con nuestro equipo de comentaristas deportivos por Radio Ecuantena 1030 AM, la radio de la familia.
En Radio Ecuantena, su nuevo estilo nos hace evolucionar en la música, programas, contenido. Radio Ecuantena, simplemente evolucionando. Bajamos tanto la tasa que ahora los casados que casa quieren, casa tienen. Deja de soñar y empieza a empacar. Con Hipoteca Pacífico te damos una tasa de 7.5%. La mejor del mercado. Financiamiento de hasta $500,000. Lo mejor que puedes encontrar y hasta 20 años plazo con 3 meses de gracia. Solicítalo en nuestras agencias. Banco del Pacífico. Simplemente el mejor. Cada día que pasa está más cerca de ti. Radio Ecuantena, la mejor elección. En el día y la noche, somos tu mejor compañía. Ecuantena 1030 AM, la radio de la familia. Fin del espacio publicitario. Y seguimos aquí en Noticias 1030 en este especial por el Día del Trabajo. Recordarles que Banco del Pacífico te da la mano con el nuevo crédito Levántate Mi Pyme. Si tu pequeña o mediana empresa ha sido afectada por el fuerte invierno y se encuentra en las provincias declaradas en emergencia, esto es para ti. No dudes en visitar las sucursales del Banco del Pacífico y pedir información para acceder al crédito Levántate Mi Pyme, con una tasa de interés desde el 9.5% y cero garantía, gracias al respaldo de la CFN. Además, contarás con un periodo de gracia de 3 a 6 meses antes de empezar a pagar y tendrás hasta 5 años para devolver el capital. Crédito Levántate Mi Pyme del Banco del Pacífico con la garantía de CFN. Entonces, continuemos. Si a usted le tocó trabajar, como también es mi caso, pues le voy a contar cómo es que le van a remunerar este día, ¿ok? Porque, ojo, es descanso nacional, pero si su empleador le dice, oye, ¿sabes qué? Te necesito, no hay problema, yo voy, pero ya sabe, tiene que pagar. Entonces, el Código del Trabajo de Ecuador establece que en días de descanso obligatorio, como este feriado, debe ser usted remunerado con un recargo del 100%, ¿sí? Como lo escuchó, 100%. Esto significa que el trabajador debe recibir el doble de su salario habitual por las horas laboradas durante ese día. Citemos un ejemplo. Si un trabajador tiene un salario mensual de $800, su remuneración diaria sería aproximadamente de $26, con 67 centavos, pero déjelo en 26. Si trabaja el feriado del 2 de mayo, debería recibir $53 con 34 centavos. ¿Cómo se calcula este pago adicional? A ver, para determinar el pago por trabajar en este feriado en particular, se deben de seguir los siguientes pasos. 1. Calcular el salario diario. Entonces, usted agarra lo que recibe a través del rol y lo divide entre 30 días, ¿ok? Usted agarra el rol, ve cuánto es lo que le pagan y lo divide para 30. Luego, multiplicar el salario diario por 2 para obtener el pago por el día de feriado trabajado. Si se trabaja menos de un día completo, calcular el valor por hora y aplicar el recargo del 100%. Es importante destacar que este pago adicional debe incluirse en el salario del periodo correspondiente y no puede ser diferido. ¿Qué quiere decir eso?
que si usted trabaja el 1 de mayo, usted debe de ver ese billetito o en quincena o en fin de mes de mayo, no en junio. No es que le postergan el pago para después, no, es mayo. ¿Ok? Obligaciones del empleador. A ver, su empleador está obligado a compensar adecuadamente a los trabajadores que laboren en días de feriado. El incumplimiento de esta disposición puede acarrear sanciones legales y administrativas. Además, es responsabilidad del empleador informar previamente al trabajador sobre la necesidad de laborar en un día de descanso obligatorio y acordar las condiciones de trabajo. En caso de dudas o conflictos, los trabajadores pueden y deben acudir al Ministerio de Trabajo o a las entidades competentes para hacer valer sus derechos. Entonces, mucho ojo. Saque las cuentas, vea cuánto le toca y revise su rol para ver si le cumplieron en caso de que le tocase trabajar durante la jornada de hoy, viernes 2 de mayo. ¿Ok? Y bueno, luego de hablar de ese tema, vamos a ver cuál es la tasa de desempleo, que es un mal que nos afecta a todos. Empleo, subempleo, malas formas de contratación, en fin. La tasa de desempleo aquí en nuestro país se ubicó en el 3.3% según las últimas encuestas del INEC. A marzo de 2025, que fue el último mes en que se calculó, la tasa de desempleo se ubicó en el 3.3%, según la última encuesta del INEC, que reveló que hasta el primer trimestre de este año, 289,000 personas estaban en situación de desempleo total. Este porcentaje representa una leve disminución en comparación con el número presentado en marzo de 2024. Aquel porcentaje fue de 3.8, en la actualidad 3.3, o sea, se redujo, pero poquito. Aunque el INEC señaló que no existe una diferencia estadísticamente significativa entre marzo del año pasado y marzo de este año. También la tasa de desempleo es menor que la de enero y febrero del año pasado. Mientras, en marzo del pasado, 2.982.000 personas tuvieron un empleo adecuado en Ecuador, en comparación con los 2.900.000 personas que se registraron en marzo del año pasado. Esto es una diferencia de 44.433 personas. O sea, estamos hablando que más o menos 50.000 personas del año pasado para acá se quedaron sin empleo. Esa es la conclusión. Hablando del subempleo, se ubicaron en 1.825.000 personas. Estamos hablando que casi 2 millones de personas, de ciudadanos ecuatorianos, están en el subempleo. Son cifras alarmantes sobre las que hay que trabajar. El recientemente electo presidente Daniel Noboa tiene que poner cartas en el asunto, porque si queremos reactivar el país, estas personas deberían tener empleo adecuado. Hay una gran masa poblacional, mano de obra competente, que está dentro de la edad suficiente para desarrollar sus actividades, pues que no tiene cómo hacerlo, que no tiene acceso a trabajo adecuado. Entonces, son tareas que quedan pendientes y tiene 4 largos años el presidente para abordarlas y poder desarrollarlas. Y ojo, ya empezó con esta tarea, pero no en el ámbito de crear fuentes de empleo. Es momento de hacer nuestra siguiente pausa comercial, pero al regresar vamos a revisar cuál es la agenda pues, de viajes, a dónde puede ir usted con un poco presupuesto, obviamente, para que se dé una vueltecita, vaya, disfrute, se distraiga junto a su familia. Pero antes de ello, yo les recuerdo que E-Corp es la empresa especializada en servicios de diseño, construcción y mantenimiento de todo tipo de infraestructuras como complejos y naves industriales, además de vías y edificios. Contáctelos. Puede ser a info@ecorpsa.com o al 095-864-7095. Les repito, 095-864-7095. ¿Qué es lo que caracteriza a E-Corp? Experiencia, responsabilidad y confiabilidad. Bueno,
Entonces, con este consejo vamos a nuestra siguiente pausa comercial y al volver, más información aquí, Noticias 1030, en este especial por el Día del Trabajador. Regresamos. Inicio del espacio publicitario. Vive la pasión de la Liga Pro con nuestro equipo de comentaristas deportivos por Radio Ecuantena 1030 AM, la radio de la familia. Por tu seguridad y la de tu familia. Hola, soy Alfonso Espinosa de los Monteros. Los temporales, los deslaves han sido muy duros, pero créanme que de esta salimos. A todos los comercios y negocios van a salir de esto, se los garantizo, porque Banco del Pacífico tiene un crédito con la mejor tasa, al mejor plazo, pero lo más importante es que no te pide garantía. Levántate, mi pyme, y acércate a cualquier sucursal para conseguir tu crédito. Banco del Pacífico, con la garantía de CFN, sujeto a análisis. Llega a Guayaquil un evento inédito. Cruzada del Todo Nuevo. Domingo 1 de junio a las 10 de la mañana en el Coliseo Voltaire Paladines Polo. Con la presencia del obispo Julio Freitas desde Argentina, el obispo Ronaldo Santos desde Venezuela y el obispo Alberto Leao desde Colombia. Gran Cruzada del Todo Nuevo, solidario. Traiga alimentos no perecederos y colabore con quienes más lo necesitan. Su donación es un acto de amor que aportará a los más afectados por la época invernal. Entrada gratuita. Fin del espacio publicitario. Seguimos aquí con el desarrollo noticioso en este especial por el Día del Trabajador en su noticiero, Noticias 1030. Entonces, recordarles, y yo sigo, insiste, porque es lo mejor para usted. En esta época de invierno, en donde las lluvias nos afectan a todos, usted necesita hacer algún mantenimiento, alguna reparación a su vivienda, a su negocio, a su bodega, a lo que usted quiera, una vía de acceso. La empresa preferida es E-Corp, especializada en servicios de diseño, construcción y mantenimiento de todo tipo de infraestructuras como complejos y naves industriales, vías o edificios. Sus puntos claves: experiencia, responsabilidad y confiabilidad. Puede contactarlos al 098-831-8102, 095-864-7095 o a info@ecorpsa.com. Entonces, sigamos. Todos nosotros fuimos testigos del sismo de 6.1 grados en la escala de Richter que afectó a la provincia de Esmeraldas. Varias localidades fueron seriamente afectadas, pero la vida en Esmeraldas no se detuvo. De hecho, usted y yo podemos aportar a esta hermana provincia aprovechando este feriado de 3 días. Obviamente, no le digo péguese el viaje si está usted en Guayaquil, pero si está en sus posibilidades, si usted está cerca,
Si vive en provincias cercanas, Santo Domingo Los Áchilas, Pichincha, que no está tan lejos como en el caso de Guayas, si usted puede ir, vaya, acuda, apoye, porque lo que usted gasta en Esmeraldas va a girar en la economía local y va a levantar a la población después de tremendo sismo que dañó su forma de vida. Entonces vamos a revisar cómo está Esmeraldas para este feriado. Muy bien, ya que tenemos 3 días de asueto, usted puede visitar a la provincia verde. Juan Jaramillo, gobernador de Esmeraldas, realizó una invitación a la ciudadanía para que viajen a la provincia de Esmeraldas. Tratemos de reactivar la economía de esta localidad que ha sufrido 2 eventos adversos en menos de un mes y medio. Salimos del derrame de petróleo y hoy es el sismo. Les esperamos. Esa es la invitación del gobernador de la provincia. Ahora, ¿qué usted puede encontrar en Esmeraldas? 5 playas que están habilitadas esperando por usted, porque tienen la infraestructura, no fueron mayormente afectadas y necesitan, pero así a gritos, que vayamos, que inyectemos dinero, que reactivemos su economía. Entonces, ¿cuáles son estas 5 playas habilitadas? Atacames, Tonsupa, Same, Mompiche y Las Peñas. Les repito, Atacames, Tonsupa, Same, Mompiche y Las Peñas. Ahora bien, ¿qué nomás usted puede hacer en Esmeraldas? Primero, ecoturismo. En la Reserva Ecológica Cayapas-Mataje. Es uno de los manglares más altos del mundo. Tiene una gran biodiversidad como matorral seco, lacustre, herbazal, tagua, palmito y pinula. Además, hay 52 mamíferos, 173 tipos de aves, 36 clases de anfibios y además de reptiles varios. A la reserva se puede acceder por tierra desde Ibarra, siguiendo la vía asfaltada que lleva hasta San Lorenzo, principal poblado en el área. También se puede llegar por la vía Esmeraldas-Borbón. Otro punto de ecoturismo, la Reserva Ecológica Manche-Chindul. Es una mezcla de bosques húmedos, cascadas y biodiversidad. Para llegar, usted puede hacerlo por la vía Santo Domingo Esmeraldas por la población de Rosa Zárate, en el cantón Quinindé. Cerca de este poblado, sobre la misma carretera, se halla la entrada a la población de Herrera, desde donde continúa el camino hasta el caserío de la Y de la Laguna. Siguiendo este recorrido se llega al estero del Plátano y posteriormente a la cabecera del río Taguales, en los límites orientales de la reserva. Allí usted va a encontrar la Isla de los Pájaros, lugar de observación de aves cerca del estuario del río Esmeraldas. Esto fue ecoturismo. Ahora vamos a revisar puntos culturales. Hay uno en especial, el Museo Regional de Esmeraldas. Es un espacio para la inclusión de la memoria de la provincia desde la oralidad, sonoridad, ritualidad y la resistencia de la cultura viva. Se destacan los pueblos afroamericanos, chachi, agua, épera, mestizos y otros. Entonces, la invitación es para que usted también pueda ir al Museo Regional de Esmeraldas. Y usted me va a decir, oiga, Boris, pero ¿y las vías cerradas? A ver, están parcialmente cerradas. No quiere decir que no hay paso hacia la provincia. Por supuesto que hay. La cuestión es que si antes habían 2 carriles, ahora hay 1. Si antes habían 4 carriles, ahora hay 2. Ojo, hay el control de las autoridades pertinentes de la CTE para que usted pueda acceder. ¿Se va a demorar un poquito? Sí, es verdad. ¿Para qué le vamos a mentir? Pero vale la pena. Entonces, ¿cuáles son estas vías? En Esmeraldas hay vías con un carril habilitado, por lo que deben de tomar medidas de precaución. Entre ellas, vía E381 en la Y del Salto y Muisne por la pérdida de la mesa. Vía E20, que es la Esmeraldas Quinindé, por pérdida de mesa y falla de talud. Otra, la vía E10, desde San Lorenzo al límite con Lita, por asentamiento de la estructura de la vía. Entonces,
Son tres vías las afectadas, el resto están bien. Les repito, la vía E381 de la Y del Salto a Muisne. La segunda, la vía E20 de Esmeraldas a Quinindé. Y la vía E10 de San Lorenzo al límite con Lita. No es que estén cerradas, pero están parcialmente abiertas. Tómelo en cuenta, si usted decide ir a apoyar a nuestros hermanos esmeraldeños, esas vías están parcialmente habilitadas. Vale la pena, inténtelo. Si usted no puede donar, vaya y gaste. Es una forma de ayudar, es la mejor forma de colaborar con nuestros hermanos esmeraldeños. Ahora bien, hay otros puntos de Ecuador a los que usted puede acudir. Y muchísimos, de hecho, pero vamos a darle un pequeño listadito. 10 puntos que son los más recomendados en la guía de visitas de Ecuador. ¿Y a qué me refiero con la guía de visitas de Ecuador? Imagínense que usted está en el exterior, que está en España, Italia, está en Estados Unidos, en cualquier país del mundo. Y usted pide la guía de lugares a visitar en Ecuador. Le van a dar 10 puntos recomendados. Es momento de hacer nuestra última pausa comercial y al regresar vamos a abordar las entrevistas en donde vamos a hacer un desglose de los derechos laborales, tanto colectivos como personales. Así que quédese con nosotros, no se lo pierda. Regresamos aquí en Noticias 1030. Inicio del espacio publicitario. En Radio Ecuantena, su nuevo estilo nos hace evolucionar en la música, programas, contenido. Radio Ecuantena, simplemente evolucionando. La pasión de la Liga Pro con nuestro equipo de comentaristas deportivos por Radio Ecuantena 1030 AM, la radio de la familia. La radio, el medio de comunicación que nunca muere, siempre está ahí para dar la información en tiempo real a través de la tecnología que posibilita la transmisión de señales mediante la modulación. Ecuantena 1030 AM, la radio de la familia. Cada día que pasa está más cerca de ti. Radio Ecuantena, la mejor elección. Somos la radio que va acorde con las nuevas generaciones. Llegamos por todos los medios para brindarte mucho más. Mucho más. Mucho más. Por eso te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales: TikTok, Instagram, Facebook, Telegram. Aquí encontrarás contenido de calidad, sin olvidarnos de todo lo que te gusta, lo que te informa, lo que te entretiene. Somos Ecuantena, una radio que se reinventa, pero que sigue siendo la radio de la familia.
Sintonice su programa Pare de Sufrir de lunes a domingo a las 9 de la noche por Radio Ecuantena 1030 AM, Facebook Live Universal Ecuador, Telegram @Iglesia Universal Ecuador y en todo el país a través de la aplicación Red Aleluya Ecuador. Vive la pasión de la Liga Pro con nuestro equipo de comentaristas deportivos por Radio Ecuantena 1030 AM, la radio de la familia. En Radio Ecuantena, su nuevo estilo nos hace evolucionar en la música, programas, contenido. Radio Ecuantena, simplemente evolucionando. La radio es un medio de comunicación permanente, con el cual podemos interactuar las 24 horas durante los 365 días del año. La información siempre está presente y es un medio que nos acompaña en cualquier lugar y a través de diferentes dispositivos en la actualidad. Ecuantena 1030 AM, la radio de la familia. Fin del espacio publicitario. Y continuamos con este especial por el Día de Trabajo aquí en su noticiero Noticias 1030. Y es momento de la sección de las entrevistas y para ellos tenemos aquí en estudio primero a mi compañera de micrófono, Evelyn Cadena, y segundo y tercero tenemos a Eduardo Terán y a José Orozco. Ellos vienen a hablarnos de derechos colectivos e individuales ganados a través de luchas sindicalistas, reivindicativas, y que ahora nos permiten pues tener una mejor condición laboral, tanto usted como a mí. Entonces, bienvenidos, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Boris, amigos de Noticias 1030. No pudiste haberlo dicho de mejor manera. Sin duda alguna es importante recapitular en el marco de la historia qué derechos se han ganado, pero sin duda sabemos que en otras perspectivas también se ha venido en detrimento, ¿no?, ciertos derechos de los trabajadores, y para ello nos acompañan el día de hoy los abogados del estudio jurídico JE Abogados Consultores. Vamos a empezar entonces este diálogo que estoy seguro que interesa a toda nuestra audiencia de Noticias 1030. Abogado Eduardo Terán Duque, bienvenido. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Empecemos por el punto de partida, por el que todos queremos conocer, ¿no? ¿Cuáles son estos hitos normativos que han marcado la evolución de los derechos colectivos? Primero, muy buenas tardes con todos, un gusto para mí estar aquí presentes. Bueno, recordando que el desarrollo colectivo de los derechos han sido de forma consuetudinaria por medio de luchas sociales, a través de sindicalizaciones y actos de protesta dentro de las calles, ¿no? El primero es en el 99, cuando el Ecuador reconoce la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, el convenio 159, el cual reconoce las luchas y resistencias campesinas como una forma de trabajo, la industria agroindustrial y agrotextil como una forma colectiva de trabajo. Posteriormente a ello, cuando se da la Constitución del 2008, se reconoce también la protección reforzada de mujeres embarazadas dentro del ámbito laboral, cómo el Estado ecuatoriano tiene que garantizar sus derechos y esa diferenciación que existe en sus procesos de maternidad, parto y posparto dentro del desarrollo colectivo. También habla de los líderes sindicales, que tienen como una fuerza de trabajo garantizar las condiciones dignas dentro de las empresas. También se reconoce su protección y esa diferenciación especulativa en el donde estos personajes, estas personas, estos líderes sindicales pueden mejorar por medio de actividades colectivas, contratos colectivos, y por medio de la negociación con sus trabajadores, mejorar los diferentes ámbitos dentro del área de trabajo. Y posteriormente una figura que también aparece como una forma reforzada de protección laboral son
los bien llamados sustitutos. Son las personas que a su cargo se encuentran personas con discapacidad. Ellos, al contener esta protección reforzada, tienen un trato diferenciado, estas 3 categorías, un trato diferenciado. Los protege la ley. Efectivamente. Y ya la Corte Constitucional ha hablado sobre su protección, sobre su forma de destitución o su forma de desvinculación, reconociendo que a su cargo o a su potestad existen grupos históricamente vulnerables y también existen formas de protección diferenciadas dependiendo a la condición de cada uno de ellos. Bien, muchas gracias, abogado Terán. Bueno, ahora le damos la bienvenida al abogado José Orozco Torres. Bienvenido a nuestro espacio informativo. Ya hablamos de los colectivos, abogado. Ahora hablemos acerca de estos principios constitucionales que protegen los derechos laborales individuales en nuestro país. Buenas tardes, Evelyn, Boris. Un placer enorme encontrarnos hoy aquí. Agradezco la entrevista justamente en el día en el que se celebra a los trabajadores. Es importante recalcar que los trabajadores son un elemento fundamental para la constitución de un Estado como tal. Ahora bien, respondiendo a su pregunta, es importante basarnos en la actual Constitución de la República del Ecuador. En su artículo 325 manifiesta que el trabajo es un derecho y un deber social en la cual el trabajador tiene el derecho de recibir o percibir una remuneración digna, a no ser discriminado y a que exista igualdad entre hombres y mujeres. De igual manera, en el artículo 326, en su apartado 4, menciona que además de la remuneración digna a la que el trabajador tiene acceso, también tiene derecho a la salud, a la educación y a la seguridad social. Todo esto que comento se operativiza tanto en el Código del Trabajo como en la Ley Orgánica del Servicio Público o la LOCEP. Estos dos cuerpos normativos se diferencian únicamente en que el Código del Trabajo regula las relaciones laborales entre los trabajadores del sector privado y la LOCEP o la Ley Orgánica del Servicio Público regula las relaciones laborales entre los trabajadores del sector público. ¿Existe algún tipo de diferenciación? Porque Boris y amigos de Noticias 1030, estamos hablando de trabajadores del sector privado, del sector público. ¿En dónde dista o qué marca la diferencia en estos dos aspectos? Bueno, el sector público es todo lo que hablamos del Estado como tal, y el sector privado, pues, de empresas que tienen como tal una figura de representación de una persona en la que no interviene el Estado. Esa es la diferenciación. Es la única diferenciación. Bueno, continuamos entonces con los aspectos colectivos, ¿no, abogado Terán? Y en ese sentido yo quisiera hacerle una pregunta, abogado. Adelante. Porque, a ver, yo lo escuchaba con atención y usted hablaba de los contratos colectivos. Colectivos, así. Pero esa es una frase, esas dos palabritas, ni siquiera es una frase, contrato colectivo. Esas dos palabritas están tan satanizadas aquí en el país. O sea, cuando uno escucha contrato colectivo a nivel pareciera sindicato, ¿no? O sea, como si estuviera últimamente lo que pasó con CENEL. Exacto, CENEL, y ahora tienen en la mira a Petroecuador. A Petroecuador. Estos contratos colectivos son legales, pero se abusa de ellos. O sea, por lo menos es la idea que yo tengo, que desde el ámbito público hacen un mal uso de este contrato laboral. Por las características, ¿no? Las condiciones que tienen. O sea, ¿está satanizado realmente esto? Lastimosamente la figura del contrato colectivo sí se encuentra satanizada. ¿Por qué? Porque al reconocer las condiciones mínimas de dignidad dentro de los ámbitos de trabajo ya comienza a configurarse como un problema para el empleador. Eso es muy obvio, porque el empleador no va a decir, yo les voy a dar, por ejemplo, un lactario, zonas adecuadas para el proceso de su almuerzo, zonas específicas para momentos de descanso. Simplemente ustedes tienen que trabajar y producir. La matriz productiva se encarga de gosificar y explotar los cuerpos. Es algo que se ha venido constituyendo desde la creación del capitalismo como una fuente de producción, ¿no? Entonces, en este sentido, realmente el contrato colectivo, ¿qué es lo que busca? Que las condiciones de pariedad dentro de las actividades productivas, dentro de la matriz productiva de cada empresa, garantice esas condiciones. Y eso a muchos trabajadores no les va a gustar. Por eso es que existen tantas irregularidades dentro del sector público y privado para contratar a las personas. Y con ello el contrato colectivo es una forma de refuerzo, que no solamente busca a un individuo, sino es algo colectivo, algo que tiene una fuerza, algo que se va tejiendo entre las diferentes personas que intervienen y demandan al empleador condiciones adecuadas para realizar sus funciones. Estas tanto sean por actividades
intelectuales, como se dicen a los trabajadores, o obreras, que es el uso de la mano de obra para realizar actividades productivas. Muy bien, abogado. Y manejando la línea de los derechos, precisamente sabemos que en la Constitución se habla de los grupos vulnerables, abogado Orozco. ¿Cuáles son y cómo el Estado los protege? Bueno, hablemos de dos grupos vulnerables, por así mencionarlo: las mujeres embarazadas y las personas con discapacidad. Para las mujeres embarazadas es importante hablar del Código del Trabajo. En su artículo 152, menciona claramente que se prohíbe el despido injustificado de mujeres embarazadas desde el anuncio del mismo hasta 12 meses posterior al parto. ¿Qué sucede, perdón, abogado, si la mujer no anuncia su estado de gestación? Bueno, en realidad es una disyuntiva que se maneja, dado que todas las personas tenemos el derecho a nuestra intimidad y no necesariamente tenemos que ventilar nuestra condición a nuestro empleador. Sin embargo, si existiera la posibilidad de que me vayan a despedir, es importante que la mujer, en la condición en la que se encuentre, se lo comunique a su empleador, para que obviamente esta persona no caiga en esta situación. Y José, disculpe, ¿se lo comunica de palabra o necesita llevar un certificado? Exacto. Bueno, en realidad existen varias situaciones. Por ejemplo, formalmente un certificado. Hay otras situaciones que se han dado que el empleador se ha enterado por terceros, por supuesto, y evidentemente pues cuando la mujer se lo nota, ¿no? Cuando ya es evidente. Claro, después del 5º mes ya es difícil ocultarlo. Sí. Y en esa medida, abogado, ¿cómo se protegen los derechos de las mujeres en estado de gestación? Bueno, para contextualizar, en el 2022 en la ciudad de Cuenca, una mujer le comentó a su empleador que estaba embarazada. Este lo despide injustificadamente, a lo cual la trabajadora acudió ante un juez competente, demandó, el juez falló a favor de esta mujer embarazada y le ordenó al empleador que la restituya a su puesto de trabajo, y posterior a eso también le exigió el pago de $10,000 por daños y perjuicios. Entonces es una forma de garantizar el bienestar laboral de esas personas. Usted mencionó dos grupos, ¿no, Boris? Él mencionó a las mujeres embarazadas y a las personas con necesidades diferentes, ¿no? O con discapacidad. Espera un ratito, antes de que me cambie de grupo. Ok. Usted dijo que un juez, esta señora embarazada, despedida injustamente, fue un juez. Según yo, tenía que ir al Ministerio del Trabajo. Entonces, ¿a dónde mismo voy? ¿Al Ministerio del Trabajo o voy directamente a poner una demanda? En realidad existen varios mecanismos a los cuales los trabajadores pueden acudir. Una de ellas es acudir al Ministerio del Trabajo para que el inspector del trabajo se encargue de realizar las investigaciones de la denuncia que haga esta persona. Y la otra es acudir ante un juez laboral para que él se haga cargo de esta situación. Tiene dos alternativas. ¿Cuál es más rápida? Bueno, en realidad depende, en el ámbito judicial depende mucho la carga procesal que tengan los servidores, los operadores de justicia, en este caso los jueces. Así que en realidad no podría comentarle cuál. Ambas son viables, pero personalmente considero que la vía judicial es más. En su experiencia, sí, en la vía judicial. Ya. Y con respecto, para finalizar, el tema de las personas con discapacidades, basándonos en la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 36, manifiesta claramente que se reserva el 4% de plazas para estas personas con discapacidades para que puedan acceder a plazas de trabajo en empresas que superen los 50 trabajadores. ¿Se cumple esta medida, abogado? Lamentablemente no. Solo el 15% de estas empresas cumplen con lo establecido, según el Consejo Nacional de Discapacidades. Bien, ahora continuamos en todo caso con la línea de los derechos colectivos, abogado Terán. ¿Usted podría indicarnos, por ejemplo, de qué forma se muestran casos exitosos en torno a los derechos colectivos cuando hablamos del teletrabajo, ya yéndonos un poco más a la actualidad, ¿no? Sabemos que hay diferentes mecanismos para ejercer, ¿no? Las labores. ¿Cómo han existido avances? ¿Se están respetando los derechos colectivos? Bueno, entendemos que el teletrabajo es una figura que ya existía
pongámosle que comienza a aparecer y tiene el auge en el 2016, 2017, no en Latinoamérica en sí, sino en países del norte global, en Estados Unidos, Europa, que se habla de las figuras del teletrabajo. Aquí en el Ecuador nace como los primeros vestigios en el 2018, 2019, pero toma mayor fuerza a nivel de todo el mundo gracias a la pandemia. La pandemia configura este elemento constitutivo del teletrabajo, en el cual ya las actividades empresariales y estatales pasan a un control virtual, a un proceso de rigurosidad dentro de las nubes, dentro de los OneDrive empresariales y del Estado, pero en sí, ¿cuál es una de las luchas colectivas que ha demostrado que el avance progresivo de los derechos, tanto en el tema del teletrabajo? Hablamos del derecho a la desconexión. El derecho a desconectarse cuando tú estás en tu horario de almuerzo, el derecho a desconectarse cuando tú pides permiso para ir al baño, tienes una reunión urgente aparte del trabajo, es algo que se ha demostrado que fue una acción colectiva, reconocer este derecho a que yo no tengo que estar de 8 a 5 de la tarde sentado frente a la cámara, sino mi derecho a poder desconectarme, a poder realizar cualquier otra actividad, pausas activas, reconociendo también las diversidades corpóreas, reconociendo el tema de la salud, porque estar sentado de 8 a 5 de la tarde todo el tiempo también afecta a la salud, a las cervicales de la espalda. Entonces, esta forma de desconexión, esta figura jurídica de la desconexión como un derecho, fue gracias a un desarrollo colectivo. Muy bien. Hemos analizado así los derechos colectivos e individuales. Agradecemos a nuestros dos especialistas invitados. A José, porque yo eso no sabía. En serio, yo me imaginaba que con ir al Ministerio del Trabajo era suficiente. Pero esa alternativa de ir a interponer un recurso legal creo que acorta tiempos y pone más presión sobre el empleador. Así es. Entonces, a usted en particular, gracias. A usted también, muchísimas gracias. Algo pasa por ahí con los derechos colectivos, pero en todo caso hay avances de lo que hemos podido analizar en esta jornada, así que les agradecemos mucho por acompañarnos y, bueno, un poco poner en contexto a nuestros amigos de Noticias 1030. Así es, entonces damos por culminada esta sesión especial por el Día del Trabajador y con nosotros, Evelyn y conmigo, será hasta el día lunes. Que tengan un estupendo feriado.